Bueno, le damos la bienvenida al doctor Jorge Álvarez. Muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿cómo les va? Bien, Me alegro. justamente usted llega este día y debe haber muchas consultas por este viento, por este frío, ¿no? Hay que tomar Y algunas generalmente los que tienen precauciones. mucho trabajo, digamos, en estas épocas son los neumonólogos, los alergistas, porque todos los pacientes con patología respiratoria crónica están realmente en serios problemas con estas temperaturas, con los cambios de temperatura, con los días lindos durante el pasado media mañana, que el sol calienta un poquito y después viene, cuando el sol se esconde, vienen esos cambios de temperatura, más el viento, más la polución ambiental. Realmente todos los pacientes alérgicos y con patologías respiratorias crónicas están complicados en esta época. Bueno, pero hoy vamos a abordar otro tema que tiene que ver con el control a los riñones, ¿no? A veces por allí gente no le da la importancia que merece este órgano. Así es, así es. El riñón te diría que está junto con el eje cerebro-corazón, que es lo que generalmente se habla y se plantea, especialmente en estos últimos tiempos, con esto de las neurociencias y con el auge que ha tenido Facundo Manes, que siempre habla del eje cerebro-corazón, pero yo creo que falta el riñón. El riñón es parte de ese eje, de ese órgano al cual hay que cuidar, el cual hay que proteger, porque es un órgano absolutamente noble. Si bien son dos, son absolutamente dobles, intervienen en el metabolismo de un montón del equilibrio para el funcionamiento de nuestros órganos, de nuestro organismo, y a su vez tiene que ver con su función de limpiar, de depurador del organismo y de eliminación de toxinas a través de la orina. Así que realmente se ve afectado por patologías que pueden ser agudas o que pueden ser crónicas, pero que en definitiva necesitamos tenerlo extremadamente cuidado. Doctor, cuando uno va a hacer una visita al médico, ¿el control o un estudio de los riñones, más allá del estudio de orina, se solicita o no? ¿Pasa a un segundo plano? No, dependiendo de los antecedentes, en general, cuando uno pide un laboratorio, cuando va a una consulta médica de rutina por un examen clínico, sin ser un paciente nefrológico particular, dentro de la rutina se solicita una serie de laboratorios que son comunes y que tienen que ver con la función renal. Más allá del laboratorio específico, cuando hay algún antecedente particular, que bueno, se solicita así ya una valoración renal mucho más exhaustiva, si el paciente es un hipertenso crónico, si el paciente es un diabético, si el paciente tiene antecedentes de patología prostática, si el paciente tiene antecedentes de cálculos renales, etcétera, etcétera. Se piden análisis mucho más específicos digamos, se hace mucho más afinada la valoración con respecto a la función renal en ese aspecto, ¿no? Un paciente o una persona puede ir a visitar a su profesional médico cuando siente el dolor en los riñones, que son dolores bastante fuertes. Si no, la patología generalmente son patologías asintomáticas, pues ya te digo, eso en general cuando son patologías crónicas. Vuelvo a repetir, las más frecuentes o las que más afectan son, digamos, dentro de las enfermedades comunes y que la gente conoce, la hipertensión arterial y la diabetes, que son patologías crónicas, que son patologías que hacen daño en el tiempo, con lo cual eso, cuando empieza a producir el daño y no se han hecho los controles adecuados o no se han controlado esas patologías adecuadamente, bueno, pueden empezar los síntomas, sí, pueden empezar los síntomas y venir las complicaciones, ya el deterioro renal con la pérdida de proteínas y toda una serie de sustancias. Como te decía, el riñón cumple una función de equilibrar y de eliminar todos los desechos tóxicos del organismo a través de la orina. E interviene en la liberación de hormonas o sustancias que tienen que ver con la regulación de un montón de sistemas que están más allá del riñón, ¿me entendés? Como por ejemplo los glóbulos rojos, ¿me entendés? Entonces, bueno, el riñón es muy sensible a los cambios de presión o a los cambios de volúmenes.
Recordar que generalmente nosotros cuando empieza la época de calor, siempre hacemos hincapié en la buena hidratación, es que es muy importante. Y acá las etapas etarias más vulnerables son los extremos de la vida, tanto los niños, especialmente los recién nacidos, como los adultos mayores. Son los que más deben cuidarse en ese aspecto porque pueden sufrir cuadros de deshidratación muy importantes y eso va a impactar directamente en el riñón y llevar a cuadros de deshidratación importantes y a cuadros de insuficiencia renal que, si se toman a tiempo, pueden revertirse rápidamente, se normaliza todo y a veces se hace muy lento o no se hace el control y cuando uno llega al diagnóstico ya los riñones han tenido su daño y a veces es difícil revertir ese mal funcionamiento renal, ¿no? Hay un número importante de pacientes renales, por lo que uno conoce aquí en San Luis. ¿Se debe a la mala alimentación, a la poca hidratación, al exceso de consumo de sal? Bueno, el consumo, el exceso de sal generalmente es uno de los antecedentes de los pacientes con patología renal. Y los pacientes diabéticos en general, los que están en diálisis, la gran mayoría está el antecedente de la diabetes. La diabetes y la hipertensión arterial. En general son dos patologías crónicas que van de la mano y que tienen como punto final el daño renal. Y los pacientes que están en diálisis, que es cuando ya el órgano ha sufrido en forma crónica con un deterioro progresivo y en donde a través de una serie de valoraciones funcionales y de laboratorios que se hacen, se determina que bueno, ya el riñón por sí solo no puede funcionar, entonces hay que sostenerlo no puede cumplir su función de esto que yo decía, de eliminar las toxinas, entonces necesita la diálisis para que esas máquinas suplan la función del riñón y ese paciente pueda tener su vida normal sin correr riesgos de sufrir complicaciones por esas sustancias tóxicas que circulan y que no pueden eliminarse. Entonces, generalmente los antecedentes de los pacientes que están de diálisis es bastante improbable que no sean hipertensos crónicos, que nunca han controlado su patología, o diabéticos en general. Generalmente se dan las complicaciones renales en mujeres, en un porcentaje más alto en mujeres que en hombres. No necesariamente las estadísticas, pero ya te digo, lo importante es cuál es el antecedente de la paciente. A su vez, hay problemas que pueden tener con la irrigación del riñón, porque al riñón llegan arterias, llega una vena, ¿no es cierto? Entonces, la enfermedad del riñón puede estar dada porque hay una patología en la arteria que llega, en la arteria renal, entonces eso produce también un daño y si no, en la estructura, en el funcionamiento de la estructura renal, esa es otra posibilidad que puede causar daño renal y bueno, lo importante es tener los controles adecuados. Y como yo te decía, los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes con enfermedad coronaria, los pacientes con enfermedades vasculares, todos esos pacientes en general son realmente pacientes de mucho cuidado porque en ese eje que yo te decía, suele decir este neurocientífico Facundo Manes, todo lo que le hace bien al corazón le hace bien al riñón, al cerebro, y todo lo que le hace bien al cerebro le hace bien al corazón. Tenemos que agregar el riñón, todo lo que le hace bien a estos dos órganos también le hace bien al riñón y todo lo que le hace mal al cerebro y al corazón también le hace mal al riñón. Así que es un órgano al cual muy noble, al cual hay que cuidarlo mucho, hay que hacer los controles pertinentes y es más, dentro de la enfermedad subclínica, o sea, dentro de la etapa previa que aparezca una enfermedad, dependiendo de los antecedentes, nosotros pedimos una serie de valoraciones y laboratorios que nos marcan si ese riñón está sufriendo una patología o no y poner en perspectiva hacia dónde va ese paciente, ¿no es cierto? Si ese riñón comienza a perder proteínas, comienza a perder determinados tipos de sustancias, eso nos está marcando ya que ese riñón está mal funcionando y hay que trabajar adecuadamente. Y aquí los hábitos saludables, la actividad física, las cosas con las que insistimos permanentemente,
cumplen un rol fundamental para tratar de encaminar el normal funcionamiento del riñón. Así que son cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, a cuidar nuestros riñones. Bueno, muchas gracias, doctor, por las recomendaciones. Lo vamos a esperar el próximo jueves con su columna de salud. Acá estaremos. Saludos a todos. Que tengan gracias. un buen jueves.